Cuarta parte de esta entrevista al coronel Fausto Cobo sobre la caída de 4 de 7 helicópteros Drup en apenas 6 años, que nos ha llevado a indagar, como vieron ya en la parte anterior, todo el contexto de la relación cívico-militar en los últimos años y en especialmente de las Fuerzas Armadas con el poder constituido en el último periodo. Y volviendo a los Drup, él concluyó la parte anterior diciendo qué decían en la asamblea cuando yo presenté el juicio por ese tema. Respóndase, coronel. Todo el poder abusivo, perseguidor, me cayó encima. Me cayó encima. ¿Qué es me cayó encima? Bueno, me descalificaban, me perseguían. Mire, ¿descalificaban diciendo? Diciendo que soy un resentido, que soy una persona que siempre digo las cosas radicalmente. ¿Perseguían haciendo? Yo soy de inteligencia también. Entonces yo sé cuándo me persiguen y cuándo no me persiguen. De paso, ¿tiene usted un juicio, me contó? Sí, lamentablemente este poder utiliza también la justicia. ¿Quién me metieron la mano? Alfaro Vive. ¿Quién de Alfaro Vive? El hermano de Arturo Jarrín. ¿Por acusado Porque dice que yo he injuriado el honor del primero, el número 1 de ese grupo terrorista. Cuando dije, y le condecoraron post-mortem en la Asamblea Nacional, al mérito social, y yo dije que están haciendo apología del delito, mientras a los soldados que nos defendieron de esos grupos terroristas los tienen encarcelados por lesa humanidad. Los generales de Sanza, Delgado, entre otros que recuerdas. Por eso lo están enjuiciando. Ya. Volvamos a responder la pregunta. ¿Qué pasó entonces cuando usted procedió con el juicio de los Drup? Yo dije, después de eso, hay que esperar. La vida le da siempre la razón. Y mire lo que está sucediendo ahora, lamentablemente, con la caída de 4 helicópteros, de 7, y con muertes inclusive de jóvenes Rafael Correa oficiales. ha dicho que los 2 primeros cayeron por falla humana. ¿Y quién es Rafael Correa para que nos diga a nosotros, y nosotros creamos, como dice él, el comandante en jefe, ¿me creen o no me creen? No hay comandante en jefe. No hay en la Constitución comandante en jefe. Para ser comandante se necesitan otros atributos. ¿Usted no cree entonces en él? Es la primera autoridad, así dice la Constitución. Que es por fallas humanas los 2 primeros. Yo a este gobierno no le creo nada, absolutamente nada le creo a este gobierno. Me resisto a creerlo. Dijo que iba a equipar las Fuerzas Armadas y lo ha hecho, coronel. No lo ha hecho. 1.700 millones de dólares en 7 años. Comprando helicópteros chimbos, ha despilfarrado. Repotenciando 2 submarinos, haciendo el aeropuerto mejor en Tena, con unas unidades nuevas para la Marina. Ya mencioné lo de los drones. Las capacidades estratégicas son centros de gravedad que obedecen a una estrategia política primero, traducida a la estrategia militar, que es obligación del comando conjunto. ¿Qué debía haber hecho entonces? Eso no lo tienen. ¿Qué querían? ¿Qué debió haber hecho con las Fuerzas Armadas de este gobierno? Si no fue eso. En primer lugar, no vulnerar lo más importante para su actuación. Esa es la principal vulnerabilidad. La inseguridad jurídica en la cual se encuentran los soldados, los comandantes. ¿Cómo se ve que hay esa inseguridad jurídica? La Constitución de la República determina que la misión fundamental es la defensa externa. Modifican un mamotreto de ley que tienen, la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en contra de la Constitución. Ahora presentan una enmienda para corregir lo que ya hicieron. ¿Sabe qué quieren? Desnaturalizar a las Fuerzas Armadas. Pero estamos en otros tiempos. El peligro inminente de guerra terminó, o desapareció, o no es tan inminente. El enemigo externo ya no es el Perú, es el narcotráfico, es el crimen organizado. Se lo requiere a ustedes en tareas de soporte. Siempre lo hicimos. Escupieron al cielo y les cayó en la cara. Con la Ley de Seguridad Nacional que tanto criticaron, las Fuerzas Armadas se ganaron el respeto en un serio apoyo a la población civil e inclusive en la defensa interna. ¿Haciendo qué? Operaciones de defensa interna, pero obviamente en el marco de la legalidad, no convirtiéndoles... ¿Operaciones de defensa interna como cuáles? Como la lucha antiterrorista. ¿Cómo? Pero eso fue en la época de Febres Cordero. No, en toda la época de las Fuerzas Armadas. Hablemos de las de ahora. ¿En qué han sido soporte las Fuerzas Armadas del gobierno en la parte de seguridad interna? ¿Sí? No, ninguna, por eso le estoy diciendo. ¿El 30S no fueron claves para el gobierno? Es que esa fecha es clave, porque cambió un poco
¿no es cierto?, lo que venían haciendo en desnaturalizar rápidamente a la institución y debilitarla. El 30S, por sus errores, por su irresponsabilidad en la conducción de la crisis, terminó en lo que terminó. Y entonces, cuando regresaron a ver, no tenían a nadie. Tuvieron nuevamente que les caiga lo que escupieron. Y las Fuerzas Armadas volvieron a ser árbitros de la democracia. Aunque digan que no, así fue el así es. Respaldaron al poder y ahora aparece el fiscal. Cumplieron el operativo de rescate que él dispuso. Claro, pero ahí tengo yo un cuestionamiento. No. Tienen que ser obedientes las Fuerzas Armadas, pero el artículo de la Constitución, el 159, determina que la obediencia es debida. ¿En qué significa eso? Que no justifica los efectos de las órdenes que uno dé en base a una obediencia. Eso es su interpretación. No, ahí dígale. El artículo dice, diga. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán obedientes y no deliberantes. Cumplirán su misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. Sí, las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán responsables por las órdenes que impartan. La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten. Entonces, ¿dónde saca usted la obediencia debida? Esa es. ¿Sabe por qué? No, verá, es su invento. Aquí no dice esa vaina. A ver, ¿sabe qué debía haber dicho González? Cuando habla por teléfono, según lo que está escrito, y le dice que le rescate, simple le dice, tenía que haberle dicho sí, pero espere un ratito. Nadie me quita a mí el derecho de ser responsable de las coordenadas de la decisión. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, cómo, para qué y a fin de qué? Es mi responsabilidad. Y entonces aquí se dice que le dijo al presidente que las condiciones externas del hospital no eran las más adecuadas, que no eran las que permitían una operación militar limpia, ¿no es cierto? Entonces debían haber dicho que el quién, el cuándo, el cómo, el para qué, lo decide ese comandante. Precisemos, debía haber dicho, señor presidente, para no incurrir en el riesgo de un crimen de lesa humanidad, primero debemos evacuar del hospital enfermos, ancianos, niños y mujeres embarazadas. Neutralizar francotiradores, despejar el escenario, ¿no es cierto? Porque lo que querían es rápidamente revertir en lo político la posición de víctima que quería salir el presidente. Pero si hacían lo que usted propone y sugiere que se hizo mal, ¿no hubiera sido mayor la masacre, coronel? No. ¿Se imagina evacuar francotiradores? No, pero... ¿Cree que se iban a dejar bajar solitos, por favor? No, para eso son las operaciones, obviamente, responsables en el tiempo y en el espacio, para hacer las cosas correctamente y que no exista lo que existió. Mire, hay que agradecer a Dios con esa balacera que no pasó algo mayor. Fue antes mínimo el efecto. Ahora, terminamos en el 30S y quiero que terminemos esta parte en una cosa que a mí me ha intrigado de la ceremonia de honrar a los 20 años de CENEPA en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. No estuve, vi una parte recortada de la reseña en la que una banda de guerra, al parecer de la FAE, desfila frente al jefe de Estado y a todo el alto mando, entonando la Pantera Rosa y moviendo y haciendo este tipo de mofa y de circo que parece de carnaval, no de una ceremonia para honrar a nuestra mayor victoria militar contemporánea. ¿Cuál es la explicación de eso? Mire, en todos estos hechos, que inclusive el general, más vale tarde que nunca, yo he cuestionado la oportunidad también de este libro, pero más vale tarde que nunca, habla del maltrato del poder civil de este momento a las Fuerzas Armadas, que se refleja en temas estructurales, por ejemplo, el nombramiento de ministros de defensa civiles, y dice Correa bravuconamente que nos resistimos porque no queremos ministros civiles. No, sí queremos ministros civiles, siempre hemos querido. Que respeten y que sepan. Pero que sepan y respeten, nada más. No puede ser posible que, por ejemplo, como dijo el general en una entrevista, le hayan nombrado a la señora Escudero, lo que se llama, después de la señora Larriba, porque dijo Rafael, nómbrele porque es mujer y es Azuaya.
Esos no son los criterios para nombrar un ministro de defensa. Está claro. Respóndame lo que le pregunté sobre las ceremonias en EPA. Es una vergüenza. ¿Ocurrida por qué? Porque quieren debilitar desde el poder todo lo que significa simbología militar. Pero ¿es cierto que Correa prohibió a las bandas de guerra entonar marchas marciales en esas ceremonias? No, yo lo que tengo entendido es que públicamente lo ha dicho, que ya no deben haber bandas de guerra. Pero ¿por qué hizo esa parodia, esa mofa? ¿Por qué? ¿Cómo la interpretamos? Yo la interpreto... ¿Fue una burla a él? ¿Fue un desafío a él? No, no lo creo, no lo creo. Es gravísimo. Es gravísimo porque... Y él no ha procedido, ¿ah? Porque duele. ¿O no se dieron por aludidos o no entendieron? No, todos los militares estamos dolidos, en servicio activo y pasivo. ¿Por qué no habló en esa ceremonia un militar? Solo habló Correa y se fue. Porque inclusive llegó Bravucón, ¿no?, a la escuela militar, así, yo soy el comandante jefe, yo no estoy acostumbrado a repetir, a mí me creen o a los farsantes. Bueno. A los falsarios. O alguna cosa de esas. O sea, a provocar. Mire, a provocar. Claro, a provocar y justamente, y a dividir, ¿no? Y a dividir. Bueno, a dividir ya lo ha conseguido. A provocar, ¿por qué? A provocar porque vea. Él quiere que lo voten. Él quiere que lo voten. No, igual. Él quiere victimizarse. Exactamente. Él quiere radicalizar más. Y también demostrar su poder, ¿no? El ego. Dice, ¿cómo puede ser estos militares, esta institución tenga una altísima credibilidad? Yo soy él. Ese es el tema. Entonces hay que estudiar esto integralmente. ¿Está enfermo entonces? Mire, no ya lo han dicho. No sé cómo se llama la enfermedad, pero está enfermo. De vanidad. Ok. Y de prepotencia. Última parte de la entrevista con el coronel Fausto Cobo, cuando volvamos. A propósito de este tema que comenzó en los DRU y ha terminado en lo que inevitablemente debía terminar. La relación de las Fuerzas Armadas más que con el poder, con el jefe de Estado.